Es para mí vida, oxígeno, poder enseñar acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Y cada mañana no veo a Aide, no la veo. ¿Dónde está? Ya la veo. Aide levanta la mano hacia aquí. Estaba buscando a ella. ¿Dónde está ella? Voy a hablar. Empecé hace 8 días y abrí una pequeña introducción acerca de Elohim. Y este tema lo vamos a estar desarrollando por varios domingos, porque tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de aprender a oír. Pero no solamente oír para saber o oír para conocer, sino que vamos a aprender a oír para obedecer. El que oye para aprender tendrá la oportunidad de servir, pero el que oye para obedecer será escogido para salvación. Hay gente que oye y son muy buenos oyendo, pero son muy malos haciendo. Y Santiago nos lleva a ser no solamente oidores, sino que nos exige el ser hacedores. Y Santiago dice, no solamente seamos oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Y la condenación de muchos será porque oyeron a Dios, pero no lo obedecieron. La condenación no será porque no supieron oír, no porque no supieron obedecer. Que Dios nos ayude a oír, pero que Dios nos ayude a obedecer. Porque el hombre no tendrá ninguna excusa después de haber oído las instrucciones de Dios. Y hoy tengo algunos puntos para compartir. Yo les dije que había sacado casi 40, creo que no, en una mañana allá, un récord Guinness. Le ganaría yo a Ordóñez echando cuento, 72 horas echando cuento, le ganaría yo si me predico 40 puntos en un punto. Pero sí quiero ir desarrollando poco a poco. Y vamos a llegar, y yo creo que voy a compartir, si el Espíritu de Dios me guía, que quiero enseñarle, y me gustaría que esto lo escuche toda la iglesia, porque es de vital importancia que nosotros aprendamos a oír a Dios. Es de vital importancia que aprendamos a oír a Dios. Y no solamente a oír, sino a obedecer lo que estamos oyendo de Dios. Y qué interesante que la gente quiere oír a Dios para ir de pronto, oí a Dios decirme que me fuera a España, oí a Dios decirme que me fuera a China o a Estados Unidos, oí a Dios para profetizar, pero qué difícil es cuando Dios habla y te pide algo. Y lo tremendo es que la gente quiere oír a Dios para profetizar, pero no quieren oír a Dios para dar. Porque es muy fácil oír para exhortar, es muy fácil oír para señalar y criticar. Pero ¿qué cuando Dios te habla para pedir? Lo vas a oír igual. Y lo tremendo es que si tú quieres despertar el oído para Dios, Él va a empezar a despertarlo pidiéndote algo. Y no estoy hablando de dinero, no te sientas manipulado, que no estoy hablando de plata. Aunque cuando Él quiere pedirte te la pide. Y lo tremendo es que cuando Él nos pide dinero, nosotros sabemos que es Él. Y nosotros queremos poner señales para confirmar si es de Dios. Y nosotros queremos poner la señal, será de Dios. Tú
escuchó también que no tuvo que poner señales. Uy, no, esto fue el diablo, fue mi alma. Jehová reprenda a Satanás. No, él sabía que era Dios que estaba pidiéndole que matara al muchacho. Él sabía que era Dios. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a oír a Dios? De tres maneras. Son tres formas en las cuales Dios va a despertar nuestro oído. Y Dios nos va a ayudar en eso. Yo les enseñé un martes, un viernes, no recuerdo qué día fue, que les hablé acerca de que Dios va a despertar nuestro oído en tiempo de aflicción. Y Dios va a usar la aflicción para despertar nuestro oído. Porque en la aflicción, en tiempo de aflicción, lo que el hombre levanta es un clamor. Y cuando el hombre aprende a hablar, o a clamar, o a orar, aprende también a despertar su oído. Y dice la Biblia que Dios quiere despertar nuestro oído, es para que nosotros lo escuchemos. Y todo líder de Dios, y toda mujer de Dios, todo hombre de Dios, y más en estos últimos tiempos, tiene que aprender a oír a Dios. La iglesia tiene que aprender a oír a Dios. Los niños tienen que aprender a oír a Dios. Los ancianos tienen que aprender a oír a Dios. Y vamos a desarrollar algunos puntitos que nos pueden bendecir en cómo nosotros podemos oír a Dios. Me llamó mucho la atención el miércoles cuando hablé a los hombres, y de hecho que de allí voy a desprender otro mensaje para la iglesia, porque me impactó mucho el verso que posiblemente por tiempos hemos leído, cuando hablamos de Jacob, varón quieto que habitaba en Dios. Varón quieto. Varón quieto. Alguien diga varón quieto. Una de las, cuando vi esto de varón quieto, me llamó mucho la atención el verso que está en Habacuc capítulo 2, y podemos ingresar por ahí. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Habacuc 2:1. No estoy hablando en lengua, es un libro de la Biblia. Habacuc. Qué interesante que para nosotros empezar a oír la voz de Dios. Bueno, ya me hago la pregunta. ¿Alguien aquí quiere aprender a oír a Dios? Para aprender a oír a Dios, nosotros tenemos que llevar nuestra alma a un lugar de reposo, donde ella no esté alterada. David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de ti? Cuando el alma está abatida, es casi que imposible, muy difícil oír la voz de Dios. Porque para oír la voz de Dios, en nosotros tiene que haber una paz y un reposo interno, aunque afuera haya conflicto. Señor. Aunque afuera haya caos, pero en nuestro interior tiene que haber una quietud y un reposo de tal manera que nosotros podamos oír la voz de Dios. Qué interesante que cuando Dios vino a hablarle a Elías en medio de la persecución, cuando Jezabel quería matar, dice que cuando él oyó a Dios fue cuando vino un silbo a pasar. Ahí fue cuando oyó a Dios. Porque antes del silbo dice que había un terremoto, las piedras se movían, había una situación natural afuera de la cueva, y Dios no estaba ahí. Dice que cuando él oyó un silbo pasivo, o sea que cuando su espíritu pudo estar en reposo, fue que él pudo oír a Dios. Y cuando él oyó a Dios, y mire que primero se manifestó en fuego, se manifestó en viento, se manifestó en terremoto, y él no pudo oír a Dios. Cuando estaba en quietud y en reposo, cuando hubo un silbo pasivo, en quietud. Por eso fue que Jacob aprendió a escuchar a Dios. Porque él era un varón quieto. Y quieto no es que no hacía nada, quieto no era que él fuera la gana. Porque a veces queremos interpretar la quietud como: bueno, mi hija vaya a trabajar, que yo necesito ir a Dios, y el pastor me mandó a estar quieto. Mi hija, usted trabaja en todo lo que más pueda, que va a querer en la casa quieto, yendo a Dios. Usted puede estar trabajando en su empresa, en su parte de labor, y usted está quieto en el espíritu, o sea, reposado en el espíritu para oír a Dios. Quieto no estoy hablando de lo físico, que usted se vaya a quedar quieto. Mire lo que dice Habacuc capítulo 2, verso 1. Habacuc 2:1.
Sobre mi guarda estará. Sobre mi guarda estará. En otras versiones que estuve buscando en la Biblia, dice, y estaré quieto en el lugar donde me corresponde. Es lo que traduce sobre mi guarda estará. Sobre mi guarda es, estaré en el lugar donde debo estar cuidando. Estaré guardando. Sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré en ti. Qué interesante lo que dice abajo. Y velaré, estaré quieto, afirmaré mi pie. O sea, nadie puede tratar de oír la voz de Dios si no tiene firmeza en su espíritu. Afirmaré mi pie, velaré en el lugar donde tengo que estar. O sea, nadie puede empezar a desarrollar un oído espiritual si no está velando, o sea, si no está en el lugar donde tiene que estar. ¿Me está entendiendo? Es un lugar de oración, es un lugar privado, es un lugar de secreto, es un lugar donde buscas a Dios. Tienes un lugar donde tú buscas a alguien en casa. Sobre mi guarda estaré, el lugar donde tú buscas a Dios, es el lugar que tú guardas para estar ahí, como un vigilante. Y dice, sobre la fortaleza firmaré mi pie. ¿Qué es lo que te fortalece? ¿Qué es lo que a ti te fortalece? Lo que tú vas a decir y lo que tú vas a oír. Y dice, sobre la fortaleza firmaré mi pie. Y allí en ese lugar donde el pastor dice, velaré para ver lo que se me dirá. O sea, yo voy a estar en un lugar velando, quieto, esperando para ver qué se me va a decir. El más que entrar a orar, el entrar a oír. El problema es que la gente entra mucho en lugar secreto a orar, a hablar, a decir, a proclamar, pero no entran a oír. Usted puede tener una muy buena retórica en su oración y puede ser muy buen orador, pero le voy a decir algo: no tendrá comunión usted en esa oración hasta que usted lo oiga, porque una cosa es orar, otra es tener comunión. Comunión es que yo hablo, callo y luego tú hablas y yo escucho. Eso es comunión. Y muchos oran pero no tienen comunión. Oran sin comunión. Entran, buscan, oran, dicen, profetizan, anuncian, declaran, publican, decretan, pero salen sin oír a Dios. La oración fue buena, fue poderosa, pero usted no lo oyó. Y este hombre dice: yo entraré, estaré como guarda, estaré atento, mi pie estará firme, quieto, y velaré para ver lo que es, para oír lo que se me dirá, y que ella sea tocante a mi queja. Quiere decir que Habacuc ya había entrado a orar, ahora él entraba pero no oraba, sino a esperar que Dios hablara. Usted ya entró a orar, ok, ahora entre pero no hable, porque el oído no se desarrolla mientras usted está orando. El oído se desarrolla mientras usted está aquí esperando y velando. Habacuc ya había entrado a orar. Él necesitaba una visión, necesitaba una respuesta. Ya había entrado a orar, pero ahora en la quietud velaré a oír. Él ya no entró a orar, él entró a oír. ¿Por qué usted no desarrolla el oído? Porque cada vez que usted entra, usted tiene que hacer. Y es tan fuerte la voz que usted usa cuando está hablando que no puede oír a Dios. Para oír a Dios hay que callar. Estar bien.
nosotros. Y Jehová me respondió. Y Jehová me respondió. Mire, él entró, él no oró. Él ya lloraba. Él ahora entró buscando una respuesta, buscando que Dios hablara. Y entró en silencio. Mire, hay momentos en los cuales usted va a entrar a su cuarto a buscar a Dios. Y usted va a estar sencillamente arrodillado esperando que llegue. Amén, Señor. ¿Me está entendiendo? Usted no puede desarrollar un oído. No estoy diciendo que cada vez que usted va a entrar al cuarto va a arrodillarse, a quedarse en silencio. Usted va a entrar para velar y dice, velaré, para ver qué se me dice, velaré. O sea que ese velaré demanda tiempo. Y lo que pasa es que el hombre es tan impaciente que quiere entrar. Y como a los 5 minutos Dios no ha respondido nada, entonces se dice, Dios no habló. Y lo tremendo es que él habla de velar. Velaré. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar para que Dios haga todo? Velaré. Y te voy a decir algo. Tú puedes orar en el día. Tú puedes orar en la tarde. Pero mira, esa trompeta de mazamorra ya te desconcentra. Así es. Ya esa trompeta, tú sabes que es el mazamorrero. ¿Por qué él habla de velar? Porque el mejor momento para orar es cuando hay silencio. Es más, cuando quieres oír a Dios, cuando hay silencio, cuando hay reposo, cuando hay quietud, es cuando tú vas a velar. Porque en el silencio es que tú vas a estar ahí, afirmando tu pie, como guarda, esperaré y afirmaré mi pie en el lugar de mi fortaleza, y estaré, velaré. O sea que él va a afirmar su pie es para no quedarse dormido. Vigilaré, velaré, ahí esperaré. Y cuando hay silencio y cuando hay quietud, tú podrás escuchar el silbo apacible que te dice. Y tú sabrás que Dios es el que está llegando. Yo me preocupo mucho cuando yo oigo a los creyentes diciendo, Dios me dijo, yo hablé con él, Dios me mostró, yo vi. Yo quisiera saber cómo hacen personas para oír a Dios tan de seguido. Cuando yo a veces lo busco por 5 o 6 días en ayuno y no me habla. A veces Dios tiene que usar el mismo depósito que está en mí. Y el Espíritu de Dios saca el depósito que está en mí para dar algo a la iglesia. Y yo predico muchas veces del depósito que está en mí sin haber oído a Dios. Solamente predico por el entendimiento y por la inteligencia que he recibido del Espíritu Santo. Entonces yo voy a un verso y yo puedo interpretar por el Espíritu lo que Dios quiere transmitir a la iglesia. Y muchas veces no escuchamos. Y yo quisiera saber cómo la gente oye a Dios tan de seguida. Y yo le voy a mostrar a Dios usted cómo empieza a hablar. ¿Usted quiere saber cómo Dios empieza a hablar? ¿De verdad usted quiere saber cómo Dios empieza a hablar? Para que empecemos a conocer a Dios como Él habla. Lo tremendo es que cuando Dios aparece para hablar, déjeme terminar aquí. Jehová me respondió y me dijo, escribe la lista. Escribe la lista. Declara para que corra el que le llene. ¿Cómo nosotros vamos a orar? Es una preocupación personal, es una preocupación en mi espíritu. Cuando yo escucho a una persona diciendo, Dios me dijo, me preocupa.
Está la voz del Espíritu, la cual es traducida por la voz de tu conciencia. Está la voz del alma, que será traducida por la razón o por la lógica. La voz del alma tiene una voz que se llama la voz del sentimiento. Y cuando el alma es más fuerte que el espíritu, entonces el alma imita la voz de Dios para hacerte creer que fue Dios el que habló. Y cuando el alma habla imitando la voz de Dios y tú la crees, tu corazón fue engañado. Y si tu corazón es engañado, entonces tu oído se acostumbrará a oír la voz de tu alma más que la de Dios. Hay otra voz, es la voz de los demonios, es la voz de Satanás. Hay 5 cosas que la persona debe aprender a oír o a conocer para desarrollar estos puntitos. 1. Hay que conocer a Dios el Padre en su carácter y en su personalidad. Le muestro la personalidad o el carácter de Dios. Padre, ¿lo quiere conocer? Él dice: yo soy Jehová, el Shaddai. Esa es una de sus personalidades o una manifestación de su personalidad. Yo soy Jehová Nissi. Él está mostrando parte de lo que Él es. Yo soy Jehová Rafa. Yo puedo sanar. Yo puedo ser una bandera. Yo soy Shaddai o el Shaddai, que es el Todopoderoso, pero la versión original traduce el Dios de los pechos aumentados. Eso es Shaddai. Y Él se puede manifestar. El hombre que quiere empezar a oír en su espíritu las voces e identificarlas, tiene que conocer a Dios el Padre en todo su carácter. Porque muchas veces hablará el Padre y nos instruirá y nos corregirá y nos llevará a hacer ciertas cosas. Pero ¿cómo tú vas a distinguir la voz del Padre si no conoces su carácter ni su personalidad? Tú tienes que ser un amante fiel, buscador, intercesor fiel, escudriñador de lo que la Biblia y los libros dicen acerca del Padre, para que tú lo conozcas, para que tú sepas lo que el Padre está demandando. Cuando Jesús apareció como hijo, y Él apareció hablándonos con su voz, pero también Él apareció hablándonos oyendo lo que el Padre decía. Él dijo: no hablo por mi propia cuenta, sino todo lo que yo oigo de mi Padre, eso digo. Pero qué interesante que en ocasiones Él dijo: ustedes oyeron que fue dicho, pero ahora yo os digo. O sea, Él cambiará. Esto indica que usted tiene que conocer el carácter del Hijo, su personalidad y su carácter, para saber cuándo el Hijo está hablando. Yo no sé si me están entendiendo aquí algo. Señor. Porque el Padre hablará como Padre, pero Jesús hablará como Señor y Rey. Entonces la voz del Padre será una, pero la voz del Rey será otra. Señor. Entonces tú tienes que saber quién está hablando, o el Rey o el Padre. Tú tienes que saber quién está hablando, el glorificado que resucita, o el Padre que bendiga. Tienes que conocer a Jesús en su carácter, porque Jesús es el que dirige el ministerio, pero el Padre es el que ejecuta las operaciones del ministerio. Entonces tú tienes que saber si el Padre va a ejecutar una operación en tu ministerio, pues Jesús es el que va a guiar tu ministerio. Entonces, si vas a operar en el ministerio, tienes que estar de la mano de Jesús, porque es el que entrega el ministerio, y el Padre es el que opera y ejecuta lo que el ministerio o lo que Jesús entregó en el ministerio. Mucha gente que no tiene un ministerio, lo que tiene un ministerio, y no tiene un ministerio, tiene un don, y posiblemente el don ya está corrompido porque nunca dieron a Dios, dieron al diablo. Dijeron: hacer este programa, hacer esto, y con esto ganamos plata. O dieron al diablo, no dieron a Dios. Porque Jesús, cuando los envió
Y la voz del Espíritu Santo no es una voz independiente. La voz del Espíritu Santo es la misma voz del Padre y la misma voz del Hijo. Porque Él es el que nos hará recordar todas las cosas que el Padre nos ha dicho. Quiere decir que Él traerá la voz del Padre, Él traerá la voz del Hijo, y Él no hablará por su propia cuenta, sino que Él hablará todo lo que viene del Padre. Pero qué interesante es que cuando el Espíritu Santo viene a hablar, para que tú puedas oír, escúcheme por favor, la única manera que nosotros tenemos para oír a Dios es desarrollando, y escriba eso, y hasta que usted no esté en ese nivel usted no podrá escuchar la voz del Espíritu de Dios. La única manera de oír a Dios en el Espíritu es desarrollando una conciencia de justicia. Si la conciencia del hombre está en un estado de condenación, no podrá oír a Dios. Porque solamente el que desarrolla una conciencia de justicia es aquel que ha alcanzado el nivel para oír la voz del Espíritu. Porque la voz de la conciencia, escuchen, la voz de la conciencia, que es la voz de tu espíritu, espíritu con E minúsculo, espíritu con E mayúsculo, que es el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Él a quien oye, al Padre. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando oye al Padre? Viene a hablárselo a quién? Al Espíritu que está en el hombre. Ese Espíritu tiene una conciencia. Si la conciencia que está en el Espíritu de ese hombre está corrompida, cauterizada, está condenada, ese Espíritu no podrá oír lo que la conciencia le quiere traducir, para que el Espíritu se vaya a saber al alma, se vaya a saber a la mente, donde está la identidad y donde está la naturalidad del hombre. Él no podrá comprender en su mente lo que el Espíritu oyó, porque su conciencia corrompida o condenada o cauterizada no pudo traducir lo que el Espíritu le dijo. Con decir que si usted tiene algo en contra de algo, ya su conciencia está corrompida, no está apto para una luz. Así es. Para decirle algo a alguien. Déjenme que ya le voy a mostrar 4 cositas, 3 cositas rápidas de cómo la voz de Dios llega primeramente. Hay otra cuarta voz. Voy en la voz del Padre, la voz del Hijo, la voz que usa el Espíritu Santo, que es la misma del Padre y del Hijo. Pero no se puede escuchar si no hay conciencia de justicia. Conciencia de justicia. Una conciencia libre de condenación. Hay otra voz que es la voz del alma, que es donde están tus razones, donde están tus lógicas, donde están tus justicias personales y propias, donde están tus emociones. Y el alma, cuando ve que el Espíritu no puede hablar, entonces ella trata de imitar lo que oyó del Espíritu para hacerse ella más fuerte. Entonces el creyente es un profeta del alma. Le muestro a un profeta que se equivocó en la Biblia. Natán viene a la casa de David y Natán era tremendo hombre de Dios. Oía a Dios escuchar. Y un día David hace una consulta y le dice a Natán: yo quiero construir el templo, tengo los planos, tengo el dinero. Dios me dio una revelación, vi los planos del templo, ¿cómo lo voy a hacer? Y Natán dice: haz el templo. Jehová te concede, haz lo que está en tu corazón. Y cuando él se despide y va por la puerta, viene Dios y le dice: Natán, yo no me fue tu alma, devuélvete, ve y dile a David que él no me construirá templo, sino que ejercerá su hijo, un descendiente de él. Yo no dije eso. Santo. Y a Natán le tocó devolverse y decirle: David, esa no fue profecía de Jehová, fue mía, pero ahorita sí viene la de Dios. No construyas, esa no fue tuya. ¿Cómo
y verdaderos para verlo de seriedad. Si no estamos en esa actitud, usted no podrá distinguir cuál es la verdad. Alguien me dice, yo oigo a Dios hablar. Yo te pregunto, ¿cuánto conoces tú a Dios y cuánto conoces tú la palabra? Porque Dios, para hablarle a un hombre, usará su propia palabra escrita. ¿Cuánto tú lees? ¿Cuánto tú usas? ¿Cuánto tú ves? ¿Cuánto tú aguardas? ¿Cuánto tú afirmas? ¿Cuánto tú te separas? Y yo te diré, ¿cuánto tú puedes oír a Dios? ¿Cuánto tú te consagras? ¿Cuánto tú sacrificas? ¿Cuánto tú te separas? ¿Cuánto tiempo tú te encierras? Y yo te diré, ¿cuánto tiempo o cuán grande Dios te salva? No hay separación, no hay consagración. Pero todo fue Dios. Santo. Por eso Dios levanta un líder, un profeta, al que le haya pegado, al que él haya estorbado, al que él haya amonestado, al que él haya humillado, quebrantado, lo haya procesado para que él pueda oír a Dios por el pueblo. Qué interesante que cuando Dios bajó al monte a hablar, todos escuchaban relámpagos y el único que escuchaba la voz era Moisés. Toda la gente escuchaba truenos y relámpagos y el único que podía oír a Dios era Moisés. Ahora nadie sube al monte por 40 días y oye a Dios. Job capítulo 36 verso 10. ¿Cómo viene la primera voz? Número 1. ¿Quieres oír a Dios? ¿Quieres saber si es Dios que te habla? No, pero está muy triste, sí, Dios sabe. Este mensaje me está salvando la vida. ¿Usted quiere conocer cuál es la primera voz de Dios? Yo quiero que ustedes oigan a Dios. Yo no quiero que aquí solamente sea yo, usted también la oiga. Y que venga un niño y me diga, pastor, yo vi a Dios. Que venga una mujer y me diga, pastor, yo vi a Dios. Entonces yo voy a decir, bendito el Señor, entendieron mi mensaje. Job capítulo 36. ¿Cuántas voces hay? ¿Cuántas dije? 5. ¿Cómo usted hace para distinguirlas? Ya le voy a decir cómo hace. Cuando venga la primera voz, usted va a saber qué voz es por lo que canta. Mire, présteme atención, le doy este ejemplo. Qué interesante que Job era varón recto, temeroso, apartado del mal. Era único y Dios dijo, no hay nadie como él en la tierra. Y en el capítulo 42 dice que a oídas no había oído. Dios dice, ninguno como él. Es temeroso, varón, y a lo último él creía que había Dios. Y cuando en verdad lo vino, dijo, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza, porque ahora es que apenas estoy viendo. Job dijo que a oídas que había oído. Mas ahora mis ojos, los ojos de mi espíritu, han sido alumbrados. Tengo revelación de quién tú eres. Y Job conoció a Dios el Padre en su carácter. Porque él vino y dijo, ok, tú estás muy afligido, dime una cosa. ¿Dónde estaba usted cuando yo me cerca de la tierra? Dígame cuánto vive y quién la sostiene. ¿Usted cree que usted se cree mucho? Dígame entonces, ¿cuánto mide la tierra? ¿Quién la sostiene? ¿Y quién le puso cuerdas al mar? ¿Y dónde estaba usted cuando yo creé las estrellas? Dígame de dónde cuenta. El tipo quedó desarmado. Ahí fue que oyó a Dios. Ahí fue que oyó a Dios en su carácter. Y se había dado cuenta que todo lo que había escuchado antes no era. Por eso dijo que oía al Señor. Y Dios dijo, no hay ninguno como él. Imagínate, no había ninguno como Job. Y Job todavía no había aprendido a oír. Padre. Ay, Santo. Te voy a decir algo más para que te asustes. Job es contemporáneo con Abraham. Son de la misma época.
Ahí quedaron, Padre bendito. Job capítulo 36. Verso 10. Verso 10. ¿Cómo usted va a distinguir la voz de hoy? Número 1. La voz que viene primeramente al hombre no es para otro, es para él. ¿Me está entendiendo? Las primeras voces que vienen del cielo y las primeras que tú vas a oír no son para otro, es para ti. Ay, bendito esta gente. O están atentos, o están quietos, o están tristes. ¿Qué les pasa? ¿Están tomando nota? Señor. Lo veo muy quietos. No, pues somos ahorita. Despierta además. Bien. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Para la corrección. Y les dice que se conviertan en iniquidad. Dios va a despertar el oído, no para ser tu profeta, sino para convertirte a ti. Porque la primera voz que viene es para corregirte a ti. Dios no viene mostrándote la vida de tu hermano, Él no viene mostrándote la paja que está en el ojo de tu hermano, Él viene mostrándote la vida que está en el tuyo. Qué interesante que tú oyes tanto a Dios para señalar a otro, pero no oyes a Dios para corregirte a ti. Y la primera voz que viene del cielo no es para otro, es para ti. Si tú quieres aprender a oír a Dios, tú aprenderás a oír a Dios. ¿Y sabes cómo yo me doy cuenta que lo estás oyendo? Porque estás cambiando y te estás corrigiendo. Porque Él despierta el oído, no para hacerte profeta de las naciones. Él despierta el oído, no para hacerte profeta. No, Él primero lo despierta. Sí, te va a llevar como profeta de las naciones. Sí, te puede llevar para dar la palabra a otros. Sí, pero el primer nivel para empezar a oír a Dios es que lo despierta para nuestra propia conexión. Antes de Él darte una visión de cuán gran paja tiene tu hermano para decirle, oh, Dios me mostró que si no te arrepientes. Antes de que Dios te muestre eso, primero te muestra la viga que está en el ojo para que te arrepientas tú primero. Porque tú no podrás cambiar a otro con lo que viste de Dios si primero no cambiaste tú con lo que viste para ti. Entonces el oído se va a despertar. ¿Y cómo tú sabes que es Dios? Porque la voz que oye te corrige. No te lleva a juzgar a otro o a señalar a otro, te lleva a corregirte a ti mismo. Así es. Tú no puedes ir y decirle a su hermano lo mal geniado que es cuando tú no has vencido todavía tu mal genio. Tú no puedes decirle, es que Dios me mostró que tú eres esto cuando todavía tú no lo has visto dentro de ti. Usted no podrá exigirle a un líder que llegue temprano cuando el líder llega tarde. Señor. Así es. Qué interesante que el líder quiere corregir a su pueblo diciendo llegué temprano, pero el primero en llegar tarde es él. Él quiere corregir la tardanza de su pueblo cuando no ha corregido la tardanza de él. Despierta el oído. Despierta el oído. Para que oigan la corrección. Despierta el oído para que ellos oigan la corrección. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. Qué tremendo lo que dice el verso 11. Si oyeren, les sirvieren, acabarán sus días de bienestar y sus años en dicha. La primera voz que tú vas a oír no es Santo, no solo me respondió a mí, no solo este mensaje no le gustó. ¿Acaso todos aquí a Dios? Usted puede oír a Dios para usted. Usted puede oír a Dios para decirle algo a otro. Usted puede oír a Dios para decirle algo a otros. Hay una voz de Dios
Romanos 2. Déjame, yo busco el verso. Santo. Aleluya. Gloria al Espíritu Santo. Ya está en el 2:14 y 15. Preste atención a este verso. Aquí está la voz del Espíritu y la voz del alma. Mira, aquí están las dos voces y se encuentran. La voz del Espíritu te está confrontando para salvarte, pero la voz de tu alma te está justificando para defenderte. Y te dice la voz de tu alma: él es muy duro. Esa es tu alma, que te está defendiendo el demonio que llevas cargando adentro. Y tu alma lo que hace es que lo fortalece más. Bueno, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea que no conocen a Dios, que no saben la palabra, cuando los gentiles que son mundanos, que no tienen a Dios, no conocen a Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Miren lo que dice el verso 15: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, que es la voz del Espíritu, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Quiere decir que cuando el mensaje viene, ¿qué hace el mensaje? Le da a tu conciencia una exhortación, pero el alma defiende inmediatamente con su razón. Y él defiende, por ejemplo, te lo explico así: no es que hay que arrepentirse de la homosexualidad, entonces el alma le dice a la conciencia: él es muy duro, tú no te hiciste homosexual, tú naciste así. Entonces la razón se defiende de lo que la conciencia está diciendo. La conciencia le dice homosexual y el alma le dice: tú no eres así, tú naciste así. Entonces cuando el profeta habla, dice: eso no era para mí, era para vos. Ahí está tu razón de defender. ¿Por qué? Porque no quiere ser corregido, porque lo primero que Dios hará es despertar tu oído con la corrección. Por eso el mensaje del profeta viene corrigiendo la postura equivocada de tu corazón, para que empieces a hacer despertar tu oído para corrección, para ver si te conviertes de la iniquidad. Entonces cuando está fuerte el mensaje, dice: eso no es para mí. Ahí está tu razón de defender. Así es. No es lo que tienes que decir: Señor, sigue hablando. Amén. 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 Sigue hablando. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3. Diga: la primera voz es para corrección. La primera voz para corrección. No es para mi hermano, diga: es para mí. Esto nos va a llevar temas domingos y domingos. Nos habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla por la Biblia, Dios habla por los ángeles, Dios habla por todo. Pero usted tiene que empezar primero por el principio. Dios va a venir, te va a hablar. Ok, pero esa primera voz que viene es para ti, para corregirte la postura en la que estás. ¿Sabes por qué Dios le dijo a Moisés: sube al monte? Para corregir. Y después de que lo corrigió a él, entonces le dio el mensaje para el pueblo. Pero primero lo llamó a él, para que él escuchara la voz de la corrección, para que pudiera escuchar la voz de la instrucción que dice el mundo. Nadie puede escuchar la voz de la instrucción si primero no oye la voz de la corrección. ¿Y qué tremendo? Que es la voz que menos le gusta a la gente escuchar.
Pero es la que Dios usa para abrir el oído. Porque la gente no quiere que la corrija. La gente quiere oír instrucciones para profetizar y decir. Pero para llegar a la voz de la instrucción, tienes que pasar por la voz de la corrección. ¿Quieres oír a Dios? Tienes que pasar por la voz de la corrección. No nos gusta oír la voz que nos corrige. Nos gusta oír la voz que nos instruye para decir, Dios me mostró, Dios me dijo, Dios oí, Dios eso. Oh, qué tremendo. Y no te ha dicho que te vistas bien, que llegues temprano al culto. ¡Ay, santo! No te ha dicho que vienes y que ofrendes. Así es. No te ha dicho que estés sujeto, que estés obediente. Qué tremendo que te mostró. Qué tremendo que vienen dos muchachos, estos que chequen y viernes aquí. Vienen y me dicen, Dios me mostró. Me dice uno, Dios me mostró cómo se abría un lienzo, una tela, un techo. Y Dios me dijo, y yo dije, qué tremendo que Dios te dijo todo eso para mí. Y no te ha dicho que dejen la jeringa donde estás consumiendo el oído. O sea,
Dice, no te fatigues, no te canses, no te mames, no te molestes. Pastor, corríjame, dígame lo que quiera, pero a solas no. Así es. Yo no sé si a Jesús lo crucificaron en una cueva solas Santo. o fue en un monte de Gólgota abierto para todo el mundo. Entonces tú quieres exaltación pública, pero no quieres humillación pública. Estos mensajes nos gustan, ya me di cuenta que estos mensajes nos gustan. Vamos a hablar del papito Dios tomando el control. Y vamos a hablar de 4:16. Y terminamos con un canto gregoriano para tenerlo contento. La primera voz es para mí, la primera voz es para ti. Si lo que viene, escucha, si lo que viene de Dios para ti, lo que tú oyes de Dios, es para otra persona, mira si lo que le vas a decir a él, tú estás mejor parada y lo superas a él y das testimonio para decirlo. Si no, no era para él, era para ti, solo que cuando te cayó a ti la voz, tú pensaste en él y creías que era para él. Te lo explico de esta manera. Yo escuché que Dios me dijo algo, y en el momento que estaba escuchando me imaginé a Fernando y dije, uy, esa es una palabra para Fernando. Entonces yo me pongo con él y yo miro si yo estoy más alto que él. Y si yo veo que estoy más alto que él, entonces la palabra era para él. Pero si yo me empiezo a nivelar con él y yo veo que él, estamos iguales, entonces no le digo nada, era para mí. Lo que pasa es que cuando usted está oyendo a Dios y ve que es machete o ve que es polo, usted dice, ¿y a quién le caso? Es que yo tengo el espíritu de Juan y de Micaías. Oh, padre. Micaías de Cordorino. De Memín. De Condorito. Cada vez que vas a Dios y quieres que Él te hable, Él vendrá con Él primero en tu corazón. Amén. Y si Él no logra cambiar, entonces oirás lo que cambia otro. Yo antes de predicarle a usted, digo, estos mensajes vienen primero para mí. Así Eso es. que lo están recibiendo. Por eso es que vengo tan inspirado a desquitarme. No. Proverbios 13:18. Proverbios 13:18. ¿Qué pasa que no acepta esta corrección? ¿Qué pasa que no acepta esta corrección? Y el que la acepta, el que no la acepta, pobreza y vergüenza tendrá. El que menosprecia el consejo, pobreza y vergüenza tendrá. El que menosprecia el consejo, o sea, la corrección. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. El que guarda la corrección recibirá honra. Le hago una pregunta a usted, lo de la primera fila, ya lo de la segunda y hasta la última. ¿Le gusta a usted cuando yo lo regaño? No, sea sincero. A mí sí, a mí sí. Yo a vos te regañé, ¿te gustó que te regañara? ¿O molesta? ¿A vos? Que te dijeran que eres por matarle, ¿te molestó? ¿Le usted contento? El apóstol. No, me hace así. Él pensó que yo me iba a conmover de su tristeza. Yo le dije, respire más profundo para que cuando sale bote el demonio. Y vuelve a ir más. Que se le quedó atascado algo ahí, bótelo. Y así lo hice libre. A nadie le gusta que lo regañen, pero en la corrección no hay que desmayar. Y el que se enoja, se molesta cuando lo corrigen, dice, pobreza y vergüenza tendrá. Pero yo se lo predico. Y ahora que subo y cambio camiseta a camisa, me tomo mi té, vuelvo y me preparo, me pongo otra y me alisto para seguir disparando. Amén.
Diga, yo voy a oír la corrección de mi padre. Diga, yo voy a oír la corrección de mi profeta. La corrección de mi pastor. Y el que oye, recibe la honra. ¿Quiere que lo honre? Diga amén cuando lo esté corrigiendo. Gózese cuando lo regañen. Yo he regañado a mis dos hermanos, siempre, son hermanitos, pero aquí son hijos. Así es. Y yo veo a Diego cómo le cambian los ojos. Se ponen verdes, amarillosos, grises, cafés. Y yo sé que no le gusta. ¿A quién le gusta que lo corrija? A nadie. Pero el que acepta la corrección recibirá honra. Amén. Pero el que no la reciba, obedece vergüenza. Obedece vergüenza. No, yo no quiero ver pobre y estar en vergüenza. Proverbios 15:32. Proverbios 15:32. Proverbios 15:31, 15:31, 31 y 32. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El oído que escucha la amonestación, entre los sabios morará. Y el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Quiere decir que cuando Dios viene a despertarte el oído para corrección, es para darte honra, para librarte de la pobreza y para darte entendimiento. Mira que el regaño hasta beneficioso es, porque el regaño me libra de la vergüenza, de la pobreza, me da honra y ahora me da entendimiento. ¿Qué es la corrección? Yo sé que después de este culto usted va a empezar a amar más la corrección. El hijo que no se deja corregir, aunque esté en casa, pastor. Aunque esté en casa y no se deja corregir, es bastardo. Bueno, arranque Hebreos 12 y bote la hoja. Pero allí dice que es bastardo. Pero el que se deja disciplinar es hijo. Así es. Amén. Yo sé que esto es mensaje de amor de Jesús. Esto de quita la gana, aquí se acaban los amenistas. Cuando hablamos de disciplina, de corrección, de amonestación, de regaño, como alma de Señor.
porque ellos, Dios los quiso corregir, pero ellos endurecieron su rostro más que una piedra. No quisieron convertirse. Venía el profeta y les hablaba: endurezca el rostro como piedra. Apriete en sí así. Imagino uno predicándole a gente así. Yo los agarro a sillazos. Mira el profeta hablando y ellos tenían la cara como piedra. Esa cara me es familiar a veces en cultos. A mí me miran así a veces. Yo soy primo hermano de Juan el Bautista. ¿Cómo usted dice que yo no amo a Dios? No quisieron que ahora termino con este punto, que es la corrección. El que no se deja corregir perderá la verdad. Aleluya. Primero Dios viene a hablarte a ti. Él viene a mostrar tu corazón, no el del otro, primero el tuyo. Y cuando tú ves tu corazón, dices: wow, yo tengo esto acá. Y Dios te habla y dice: wow, yo soy así. Por eso fue que cuando David oía a Dios, decía: Señor, líbrame de mis propias tinieblas y alumbra mi propio corazón. Amén. Porque él veía los tinieblos que estaban por dentro. Y le dijo: líbrame de mis propias tinieblas. Dígale bien: wow. Dígame. Jeremías 7:28. Jeremías 7:28. Jeremías 7:28. Aleluya. Este capítulo o todo este libro habla del oído. Del oído. Como este pueblo. Mire lo que dice el 23 y leemos el 28. Veamos el 23, el 24. Mas esto les mandé diciendo: escucha, y será vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo mi camino, que os mandé para que te vaya. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, y en la dureza de su corazón malvado, y vuelven hacia atrás y no hacia adelante. En otras palabras, Dios llamando: cangrejos, cangrejos, vuelvan a mí.
Miren lo que dice el 9. El 9, capítulo 9. Verso 5. O verso 4, perdón, verso 4. No, leamos el 3. Es que esto uno se devuelve a los versos anteriores y se pone más caliente. Así es. Leamos el contexto para que entendamos el texto y el resto no se nos vuelva un pretexto. Porque cuando usted no lee el contexto, solamente el texto, entonces el resto se le vuelve un pretexto. Leamos el contexto. Hicieron que su lengua lanzara mentiras como una. Imagínense esa lengua. Que Dios la compara con una. Mucha lengua tan larga, ¿no? Hicieron que su lengua lanzara mentiras como una. Y no se fortalecieron para la verdad. Por eso fue que Habacuc empecé diciendo: y pondré mi pie firme en el lugar de la fortaleza. Usted tiene que estar fuerte para oír la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios te va a hacer libre. Y la verdad de Dios te va a romper ya te aprendieron, ¿no? La bobada. Qué bueno, me siento en casa. Y miren, no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Usted sabe por qué los hijos de Eli eran impíos, porque ellos nunca conocieron la corrección del Padre. Por eso eran hombres impíos, que no conocían a Dios. Verso que sigue, verso 4, voy terminando. Guárdese cada uno de sus compañeros y en ningún hermano tenga confianza. Porque todo hermano engaña con falacia. Y todo compañero anda calumniando. Es que Dios mire la calumnia y la falacia. Dios me mostró de favor. ¿Y por qué yo tengo que decirle a él lo que Dios me mostró de él? Ya eso es calumnia. Ya eso es falacia. Si Dios te mostró algo de Henry, ve y se lo dice a Henry. Pero no es que venga la muchacha a decirle: Dios me mostró que tú eres mi marido. Así es. Porque primero tiene que pasar eso por aquí, por la oficina. ¿Qué silencio? Viene Javier y me dice: pastor, Dios me la mostró. Me asusto y digo: ¿qué? ¿Qué fue lo que le mostró? ¿Qué lo tiene tan emocionado? ¿Qué vio? La vida en blanco, pastor. Escucho todavía las notas. Ta, 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 ta. No oye, pastor. Siempre que estás en casa, desarrollas identidad de hijo. Dios siempre te mostrará primero al Padre de esa casa. Así es. El problema está cuando en la iglesia todos se la tiran de profeta. Y los tremendos que vienen y dicen: hermano, es una palabra. Es que Dios me dijo algo de antes. Calumnia, falacia, engaño. Yo vengo y te lo digo: mira, me mostró Dios eso. Y le digo que me mostró. Y le digo que Dios me dijo. A ti, personalmente, y nadie tiene que darse cuenta. Así es. Un día yo estaba predicando en una iglesia. Estoy predicando y de un momento a otro una señora se para y empieza. Chao. Yo dije: don Ramón. Empezó con su lengua. El pide hasta que ya está el pide. Así dice Jehová.
Y yo le dije, Señora, la profecía que usted acaba de oír o de dar, ¿para quién era? ¿Era para usted? ¿Era para mí? ¿O era para el pueblo? Porque si era para usted, bruta, no tenía que decirlo. Si era para mí, también ignorante, porque no era para que lo oyera el pueblo. Y si era para el pueblo, fue mal el momento que usaste para decirlo. Porque la profecía viene para amonestación y edificación. Y aquí tú no amonestaste a nadie, ni edificaste a nadie. Acabas de confundir a todo tu pueblo. Agarra tu micrófono que yo me voy y salí que fui de esa iglesia. Y cuando yo salí y fui delante de Dios, el 90% se fue detrás de mí. Y a las 2 semanas no vi iglesia. Vaya contigo, no que me invitaron. En 2 semanas no vi iglesia. Que empezó a profetizar que yo fui a esa iglesia por primera vez a predicar y un hermano que tenía taza me recogía y me llevaba el taza las primeras veces que fui. Pero para esos días compramos con mi esposa una camioneta. ¿Cómo la vamos a volver a comprar? De contar. Y la compramos y llegué yo en mi camioneta, pues quiero llegar contento en mi camioneta nueva y cero deuda. Contento. Entonces Dios empezó a bendecirme. Y nosotros empezamos a bendecir esa iglesia. Empezamos a dar a la iglesia para la construcción del templo. Empecé a regalar cemento, como usted no tiene idea, bloques, puertas, ventanas. Y con lo que nosotros pudimos ayudar, se le construyó un apartamento a la pastora y a sus hijos en la parte de atrás del lote. Construimos la parte de adelante. Cuando yo fui a predicar a esa iglesia, la iglesia no tenía puertas, no tenía ventanas, no tenía baños. Y al poco tiempo, a los 2, 3, 4, 5 meses de estar yendo a predicar los martes, a dar un seminario, o seminario no, escuela de formación los martes. Los 5 o 6 meses Dios se me apareció, se empezó a bendecir. Ellos me daban una ofrenda, aquí está mi esposa, cada martes me daban una ofrenda. Yo la recibía, le decía muchas gracias, le ponía el nombre y la recibía. Sacaba más, metía más y daba. Y por un año estuve enseñando, 5 horas. Cada martes que iba, yo dejaba 50, 60, 70, 80 dólares de bendición a la iglesia. Compraron todo. Un día se le metió el demonio una señora ahí y dijo: perdiste la humildad, por eso te vas a estrellar un camión y te vas a matar en esa camioneta. ¿Serio? Así desde allá. A mí me han salido los casos en la iglesia. El otro día estaba predicando en sabiduría y un señor se paró y dijo: no, así no es, eso no es. Tengo que decirle: viejo loco, te callas. Y le espera que le cuente por todos lados. Y lo callé, porque si no, le ponen de ruana a uno el culto y si uno no tiene autoridad, le mete el diablo y hace fiesta por acá. Entonces, cuando terminó esa profecía, yo me bajé, me fui, y a los 15 días, 2 semanas, la iglesia se acabó. Total. Cuando yo llegué al 15, empecé a enseñar un día en la semana, los martes, escuela de formación. Al año en la escuela había 100 y la iglesia de 15 tenía más de 300 en una zona humilde, pobre. Cuando la señora esta, que era la pastora, se le metió el diablo y me profetizó: te va a matar un camión, te va a estrellar en esa camioneta, porque ahora que tienes plata cambiaste. Y yo dije: esta vieja nunca, ¿qué le pasó? Dios mío. Cuando yo me fui, la iglesia se acabó. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien cierra su vida, corrección. Cuando alguien cierra su vida, pierde la verdad.
corrección y oye instrucción, alcanza un nivel. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál nivel? El nivel de hijo. El nivel de hijo. Porque muchos en casa que no oyen corrección son esclavos, aunque están en casa. El que oye la instrucción de su padre, entonces alcanza el nivel de hijo. Así es. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? Tendría otros puntos para predicar, desarrollando la identidad de hijo. Porque solamente los hijos oyen a su padre. Usted posiblemente no tiene ni siquiera identidad de hijo. Y si no tiene identidad de hijo, ¿cómo hace usted para decirle que yo le dije? Si usted no conoce a su padre. Y para que usted conozca a su Padre Celestial, primero Dios le pone un Padre espiritual. Y dejémoslo ahí para que no se me confunda, porque es que Padre en la tierra no le llama a nadie. ¿Y por qué cuando ibas a misa le decías Padre al Señor que estaba en la misa? ¿Y por qué ese cura que estaba allá, que seducía a los muchachos y se dormía a los monaguillos, le decían Padre? Y hasta le recibíamos la hostia y hasta nos arrodillábamos delante de él. Y ahora hay un hombre íntegro de Dios que tiene sus hijos en sujeción, que tiene una sola esposa, que es íntegro, que ha vencido el pecado, que da testimonio, que ama a Dios. No se le puede decir Padre. Oh no, porque Jesús dijo, no le dirás Padre a ningún hombre. Lea bien el verso que él está hablando del Padre nuestro que está en el cielo. Lea bien el verso. Pero en la Biblia los profetas le llamaban Padre. Pablo dijo, hijitos, a quien yo engendré en mis prisiones y he dado a luz dolores de parto. Ustedes son mis hijos y en Cristo tendrán muchos maestros, pero padres pocos, porque yo soy un padre, dijo Pablo. Para aprender a oír a Dios, el que está en casa se hace hijo. El que es hijo recibe identidad, recibe afianzamiento, confianza. Y escúcheme, Santo. todo el que no oye a Dios que es esclavo nunca podrá ser heredero, porque los esclavos no heredan. Solamente el que oye a su padre se hace hijo, y el que es hijo, su padre lo hace heredero. Usted podrá heredar la bendición del padre cuando aprenda a ser hijo, y el hijo obedece a su padre, el hijo se sujeta en casa, el hijo se deja corregir. Y el que es hijo no tiene temor de entrar a la oficina de su padre y decir las cosas papá. Algún día les predico de paternidad espiritual. Las madres, ¿por qué no se ponen sobre sus pies? ¿Alguien aprendió algo? Nadie puede heredar siendo esclavo. Los que heredan bendición son los hijos. Y el que oye corrección, oye instrucción. Pero el que oye corrección e instrucción alcanza el nivel de hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dejen la mano levantada de los hijos. ¿Cuántos son hijos? ¿Y los otros? Voy a tratar de ser los hijos. Porque el hijo hereda lo que es de su padre. Dios y yo. Yo regreso. Jehová es mi pastor y nada me falta. Si Jehová es